Y vamos a comenzar el día de hoy conversando con el presidente de la CONFIEP, Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, el señor Alfonso Bustamante Cani. Señor Bustamante, muy buenos días, bien y bienvenido a RPP. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Hemos tomado nota de que la institución que usted preside, el más importante gremio de empresarios, se ha pronunciado sobre el riesgo de que se esté dañando la meritocracia en el servicio público en el Perú, particularmente en lo relativo a los maestros, es decir, los funcionarios públicos encargados de educar a nuestros niños. Explíquenos, por favor, cuál es el riesgo que ve usted, en particular tras una decisión tomada en el Congreso de la República. Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, los niños que están en riesgo hoy día de no tener oportunidades en el futuro, ¿no?, son principalmente los niños más pobres de las zonas rurales. Lo que ha sucedido hace poco en el Congreso es una atrocidad, o sea, se está retrocediendo en la meritocracia de los profesores. Y nosotros creemos que es lamentable porque es inexplicable que alrededor de 14.000 maestros que o no fueron a rendir el examen o al rendir el examen salieron desaprobados, ¿no? Estos claramente no estaban en condiciones de ser educadores. Y por lo menos hasta que no se capaciten. Inclusive se les ha dado la oportunidad de retomar el examen en repetidas oportunidades, ¿no?, y en generar la capacitación para esto. Y sin embargo, este retroceso lo que hace es dar una señal donde dice no se necesita reforzar el capital humano magisterial. O sea, ¿para qué me voy a preparar si en realidad no necesito aprobar los exámenes? No, esto no se trata, la moneda de cambio de las negociaciones que se dan en el Congreso no pueden ser los niños del Perú, no puede ser el futuro de los niños en Perú. Estos niños, sin una adecuada educación, que muchos de ellos vienen ya con una tara de la anemia infantil, ¿no?, ahora sí es como un puntillazo. Claramente estos niños, cuando sean adultos, no tendrán las posibilidades que tienen otros niños, gracias a esta medida. Es lamentable. Sí, señor Bustamante, en el pronunciamiento ustedes dicen además que el Congreso debería priorizar temas que generen un impacto positivo en el país y cita varios temas de esos: reformas en la lucha contra la inseguridad, la corrupción y la anemia, precisamente, así como promover, dice el pronunciamiento, un marco normativo que permite el destrabe de proyectos de inversión y el cierre de la brecha en infraestructura. Lo que quiere usted decirnos es que se aprueban medidas que son contraproducentes para la meritocracia en el Perú y la educación de los niños, y se dejan de lado temas como los que ustedes mencionan como prioritarios para el desarrollo del país. Tan importantes como esos, todos los mencionados ahí, forman parte de generarle oportunidades a las personas. Por ejemplo, el déficit de infraestructura que tenemos en el país también deja a los corredores logísticos, sierra, selva y costa, ¿no?, también desamparados. Si uno tiene un negocio en Bagua, si uno tiene un negocio en la sierra, en el Brain, ¿no?, que está un valle tan rico, por ejemplo, ¿cómo se puede integrar a territorio nacional eficientemente con infraestructura? Los corredores viales, los corredores logísticos son los que tienen un retorno a la inversión del Estado importante en lo económico, pero sobre todo en lo social, que eso es lo que nos está faltando. Desde el principio de mi gestión en CONFIEP he venido hablando de este tema de la pobreza multidimensional. Lo que está pasando acá es que no estamos ayudando a combatir con esta pobreza multidimensional, que son dotar de servicios públicos básicos a la población. Entre ellos, por supuesto, está la conectividad, el agua, que también vemos que tenemos milagros progresos, sobre todo en las regiones, sí, y la educación.
Permítame, el punto es que estamos ante un gobierno, por lo que escuchamos, no solamente de usted, sino de otros representantes de gremios también, incluso la CGTP, estamos hablando de gremios que representan a los trabajadores, de un gobierno que lamentablemente no puede imponerse o no puede gestionar, por dos motivos claros. Uno, los escándalos que protagoniza la presidenta de la República, su retraso en dar explicaciones, y cuando da explicaciones, en fin, nos reservamos la opinión sobre las explicaciones de la presidenta en cuanto a los Rolex, pero eso lo está viendo el Ministerio Público. Lo grave es que uno escucha a los ministros hacer coro, además de la defensa de la presidenta, en lugar de estar participando en el debate público sobre asuntos como los que usted reclama. Usted hablaba del tema de la educación. El Congreso se impone, aprueba por insistencia, y el Ejecutivo no puede hacer nada, porque su sola supervivencia depende de esos votos en el Congreso. Atrapados en ese nudo, ¿qué se puede hacer? Bueno, este tema nuevamente de la ley en educación, el tema el retroceso en el ley ministerial, es aprobado por insistencia. Quiere decir que ya el Ejecutivo en este caso ya no hace nada, solamente se le manda a publicación. Eso es lo aterrador. Y como dice usted, señora Huerta, es que el Ejecutivo no está dando la pelea, al contrario, está perdido en frivolidades que estamos viendo, como los relojes, las joyas, y la verdad que estamos dejando de lado la función que debe tener tanto ejecutivo como legislativo, que es preocuparse por el desarrollo del Perú y sobre todo por el desarrollo de los más pobres. Claro, pero la sociedad civil, y usted dice bien a nombre de la CONFIEP, pero la sociedad civil tiene un rol fundamental, hoy más que nunca. En muchos casos hemos podido, y hablo como si se tratara de la sociedad civil, hacer que se retroceda en objetivos o en arbitrariedades desde el Ejecutivo o desde el Congreso. Entonces, el papel que tienen ustedes como gremios y el que tiene toda la sociedad civil hoy son fundamentales, porque lamentablemente estos dos poderes están mirando lo que va a pasar en 2026 y no atendiendo las urgencias de 2024. Así lo reconozco y tenemos un rol importante que será histórico, a ver qué ha pasado en este tiempo. Por ejemplo, me remito a los sindicatos de trabajadores que se pronuncian también en contra de la violencia, conjuntamente con el sector empresarial. Un hecho tan grave como la inseguridad ciudadana y la escalada del crimen organizado nos ha unido. Nos ha unido a gremios de trabajadores con gremios de empresarios a combatir por este fin. Nos hemos unido, hemos hecho marchas. Al no tener respuesta del Ejecutivo, hemos vuelto a hacer una conferencia de prensa. Inmediatamente después de la conferencia de prensa nos citaron a Palacio con varios ministros. Felizmente el ministro del Interior anterior ya se fue. Realmente deja mucho por que desear. Y hoy día estamos insistiendo con los centros de flagrancia. No es tan complicado. Quiero dar una cifra rapidita. Un criminal en flagrancia demora 11 meses o 12 meses en procesar y cuesta al Estado 122.000 soles por ese proceso. Con los centros de flagrancia se podrán procesar en 24 horas y a un costo de 500 soles. Entonces exigimos que se tomen medidas como esta, ya no solo como sociedad civil, ya en este caso como gremios empresariales y gremios de trabajadores. El tema de la educación seguramente nos unirá también. Ojalá. Hemos generado este espacio de confianza para abordar estos otros. De acuerdo. Yo le ruego que nos espere un instante. Tenemos que ir a una pausa, después de la cual queremos hablar sobre otros temas pendientes, en particular comenzando por el tema Mávila del puerto de Chancay y las dificultades que han surgido en torno a las condiciones en las que se le concedió licencia de exclusividad para algunas actividades. Nos dará su punto de vista sobre Chancay y otros temas como APEC, en donde ustedes tienen un rol que jugar después de la pausa. Por favor, señor presidente de la CONFIEP. Había quedado planteado el tema del puerto de Chancay, cuya importancia como inversión privada no está en duda, y sin embargo han aparecido dificultades. Quisiéramos saber cómo las observan ustedes desde la CONFIEP, señor Alfonso Bustamante.
Claro, primero que nada, resaltar, como usted dice, la importancia y la significancia que va a tener este puerto de Chancay, que es una iniciativa privada, a diferencia de las demás concesiones portuarias. Esta nace de cero, es una inversión privada que la genera, crea la oportunidad. Sin embargo, es de que se requiere que se dé una concesión de operación del puerto. Y eso no estaba regulado en la ley de puertos. Entonces, lo que yo opino que la CONFIEP opinamos que la posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en adecuar la ley a esta situación que no estaba prevista, que sea un concesionario de un activo privado, ¿no? Que alcance, además, hay que modificarla para permitir este proceso, pero también hay que adecuar la ley para que los demás puertos también puedan hacer este tipo de inversiones y competir en igualdad de condiciones. Se trata de adecuarla para atraer más inversiones y de largo plazo. El Perú, con esto y con el complemento Callao-Chancay, realmente se va a convertir en una potencia logística regional. O sea que mucha atención y bien por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de promover una modificación a la ley que permita ambas posibilidades de función. Claro, y que de alguna manera deje un modelo sentado de aquí para adelante, para futuras inversiones. Ahora, en lo que sí estamos atrasados con relación a Chancay es, por ejemplo, las vías de acceso. Por ejemplo, el plan de seguridad para Chancay es otra cosa. Es decir, alrededor, digamos, es más, se habla ya incluso de presencia importante de traficantes de terreno que se han adelantado a los proyectos que debían ejecutarse ahí por una serie de retrasos nuevamente desde el manejo del Ejecutivo. No hay agua, por ejemplo, servicios básicos. Por lo tanto, las viviendas formales no se construyen, pero sí se instalan los invasores. Así es, y que no nos sorprenda, ¿no? Porque así eso es espacio que no ocupe la formalidad, lo va a ocupar la ilegalidad, que se trata de eso, ¿no? Tráfico de terrenos es una de las actividades ilegales más importantes del país. Y efectivamente, había dicho antes de los corredores logísticos, uno de los corredores logísticos más importantes va a ser el de Chancay. Entonces necesitamos infraestructura, no solamente refuerzo de carreteras, obviamente. Lo que verdaderamente es el ordenamiento territorial es generar justamente la zonificación, las oportunidades que nos va a traer una inversión como esta, pero también que nos ayude a hacer ferrocarriles. El tráfico de Brasil hacia Chancay puede ser muy importante y estamos lejísimos de poder atenderlo con este déficit de infraestructura. Y me quiero referir especialmente al tema de seguridad. El tema de seguridad ha escalado a niveles insospechados en el Perú y todavía no hay una estrategia y un plan firme para combatir sobre esto. Y quiero referirme además a los sucesos de Patás. Claro. ¿No? Estos son actos terroristas. Nos hacen recordar a los peores años de Sendero, 16 o 14 torres derrumbadas ya en Patás. Estos son actos de terrorismo que se utilizan, ¿no?, para en complemento de las actividades ilegales de la minería ilegal. Patás está en la libertad, sí, la libertad está en estado de emergencia. Hay presencia de policías, hay presencia de militares, bueno, el gobernador está de gira, pero a pesar de ello, la policía y las Fuerzas Armadas se encuentran en el lugar. Quienes han analizado el fenómeno de Patás sostienen que aquí lo que falta es una decisión política que ofrezca seguridad jurídica, tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas, para intervenir como deberían intervenir en estos casos que usted bien ha descrito como terrorismo, sin tenerle miedo a la palabra. Exactamente. El tema del terruqueo antes que nos ha hecho a tener miedo a la utilización de esta, pero realmente, si no definimos lo que realmente es, no podemos generar las condiciones de respaldo a nuestras Fuerzas Armadas y policiales para que actúen de acuerdo a la gravedad de la situación. Y en este caso, así lo requiere.
Sí, señor Bustamante, yo quería hablar también sobre APEC, ¿no? Esta cumbre de las 21 economías del Pacífico, que significará que jefes de Estado vengan al Perú el mes de noviembre, y entre ellos el presidente chino, en principio junto a su homólogo ruso, junto a su homólogo norteamericano y otros del Asia, de Oceanía y de América, incluido quien sea en ese momento presidente de México, país que tiene elecciones el mes de junio próximo. Pero con el caso del presidente chino Xi Jinping hay alguna dificultad, porque se había hablado de la posibilidad de que él inaugurase el puerto de Chancay y se hace difícil saber si estas dificultades que usted cree que van a ser resueltas con una ley que apruebe el Congreso, si eso no hace difícil que venga el jefe de Estado chino como se había especulado. ¿Cuál es su opinión sobre este tema y los cuestionamientos que hay también a las inversiones chinas en nuestro país? Bueno, primero, la importancia de la APEC para el Perú es muy grande, ¿no? Y la responsabilidad de presidir el año APEC no es solamente la reunión de fin de año. Yo estoy viajando a Hong Kong esta semana para la segunda reunión de APEC. Son 4 reuniones anuales y la final es con los jefes de Estado en el Perú. Pero durante todo el año el Perú maneja la agenda de APEC, dentro de los cuales está seguridad alimentaria, está la logística, las pequeñas empresas y por supuesto la oportunidad de inaugurar el puerto de Chancay con la presencia del presidente de China es un hecho sin precedentes en el Perú. Y no hay ninguna noticia todavía, ni ningún comunicado de China de que el presidente no vendría. De hecho, hasta ahora lo estamos esperando, lo confirmaremos en nuestra próxima reunión de la próxima semana en Hong Kong. Pero hasta ahora viene el presidente y viene con él un grupo grande de empresarios, ¿no? Entre ellos navieros, ¿no? y empresarios interesados en importación y exportación. Con respecto a las inversiones chinas en el Perú, China se ha convertido en principal inversionista y en sectores estratégicos que requieren que el Perú tenga una adecuada regulación. Esa adecuación de la ley de puertos pasa por eso también, pasa porque no perdamos soberanía en un proyecto que, aunque es privado, es concesión del Estado. Entonces el Estado tiene el rol regulador muy importante para esto. Sí, permítame la interrupción, sino que antes de que el tiempo nos gane, quería conocer su opinión sobre un proyecto de ley específico, un proyecto de ley que se viene trabajando en el Congreso, desde la bancada de Perú Libre, entiendo, porque Valdemar Cerrón estaría como autor, para derogar el decreto 1602, el decreto legislativo que impulsa la implementación del servicio civil en el sector público, es ADIOSERPAR. Un breve comentario sobre eso, por favor, antes de concluir y antes de que nos olvidemos y pueda pasar de costado el tema. Eso es otra vez lamentable, ¿no? El servicio civil en el Estado es un arma fundamental para que éste pueda cumplir su rol justamente regulador y administrador. Vemos que la deficiencia que tenemos en poder generar proyectos de inversión, administrarlos, controlarlos, fiscalizarlos, ¿no? Es lo que tenemos hoy día porque no tenemos un buen servicio civil. El servicio civil es nuevo, ¿no? En el Perú, y es muy importante. En vez de eliminarlo, lo que tenemos que hacer es fortalecerlo. Yo no sé por qué vemos enemigos del desarrollo del país siempre bombardeando como esto de la ley magisterial, que mientras estaba en la entrevista recibí un mensaje de una congresista arequipeña que me dijo, sí, pues fuimos muy pocos los que votamos a favor. Esto del señor Cerrón otra vez atenta contra la buena administración del Estado, que es fundamental. No solamente el sector privado puede arreglar o generar la riqueza en el país, sino con una armonía con el Estado. Necesitamos un gobierno, un administrador que sea eficiente, promotor y fiscalizador
de las regulaciones. Sin esto, el Perú no puede avanzar. Muchas gracias, señor Alfonso Bustamante. Recuerdo que usted es el presidente de la CONFIEP y ha tenido la amabilidad de expresarse, por una parte, naturalmente, sobre el tema inicial, que es el tema de la meritocracia en el Estado, a propósito de una ley para facilitar el ingreso de maestros que no hayan aprobado exámenes al sistema educativo peruano, pero también nos ha hablado sobre el puerto de Chancay, el significado de las inversiones chinas, APEC y, naturalmente, todo lo que concierne a su sector como dirigente empresarial. Muchas gracias, señor Bustamante, que tenga muy buenos días. Mávila, nos vamos a una pausa. 8:32.